Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Si Jesús viniera ahorita y entrara por esa puerta y me dijera: pastor, necesito tu carro, ¿qué le diría? No lo tengo. No lo tiene. Alguien que haya traído carro. Amén. Alejandro, necesito tu camioneta, ¿qué le diría? Pero no se figuren que va a entrar Jesús con su corona, sentado, así como lo apunta, como lo describe el Apocalipsis. Jesús puede entrar como un hombre muy humilde. Deje que no nos pida la troca, que nos pida para comer. ¿Cuántas veces hemos negado la ayuda? ¿Cuántas veces alguien ha andado forastero y no le hemos dejado quedarse en la casa? Porque decimos: es que no lo conozco. ¿Qué tal si me roba? ¿Qué tal si me roba mi fortuna? ¿Qué tal si me roba mis joyas? ¿Y qué tal si era un ángel? ¿Qué tal si era Jesucristo mismo? ¿Cuántos no hemos ayudado y a lo mejor eran ángeles a los que ayudamos? Mis amados hermanos, ahora la iglesia primitiva y todo el Nuevo Testamento está lleno de cómo tenían que ayudar, de cómo el evangelio no solamente era palabrería, de cómo el evangelio no solamente era conocimiento de la Biblia, conocimiento de Dios, tenía que ser poder de Dios con señales y milagros, y tenía que demostrarse en las acciones de los santos. Amén. Un evangelio que no se demuestra, un evangelio que no sirve para nada. ¿Y por qué no sirve? Porque nosotros lo hacemos inválido. Porque si se nos es predicado que tenemos que ayudar, y que Jesucristo salva, y que Jesucristo sana, y que Jesucristo anduvo ayudando por donde quiera que iba, nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo mismo. No podemos decir somos cristianos cuando Jesucristo no se refleja en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, es necesario reflejar a Jesucristo, tanto en el carácter, los que tenemos que cambiar el carácter, cambiarlo, los que tenemos que cambiar lo que tengamos que hacer, tenemos que reflejar a Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a reflejar a Jesucristo? Con esas explosiones que nos damos a veces, Gloria al Señor. con esa gritería, Amén. con esos pleitos, contiendas. Si estamos en pleitos, si estamos en contienda, que vamos a andar ayudando a alguien. Amén. No lo podemos ayudar. Ahora Santiago dice, y esta es la buena religión: ayudar a los enfermos, visitar a las viudas. Ahora, mis amados hermanos, quiero ya dejar un poco de lado el ayudar a la gente que lo necesita. Yo creo que hemos entendido que es nuestro deber el poder ayudarle. Amén. Ahora, mis amados hermanos, un tiempo nuestras vidas fueron miserables. Un tiempo nosotros fuimos forasteros del pueblo de Dios. Un tiempo nosotros también anduvimos vagabundos,
sin siquiera saber a dónde ir. ¿Cuántos teníamos sed y hambre y no sabíamos de qué? ¿Cuántos teníamos un gran vacío, no de hambre, un vacío en el corazón y no sabíamos qué era? Hasta que alguien se compadeció, hasta que alguien fue movido a misericordia y no le importó que a lo mejor fueras una persona que lo podía golpear a esa persona o que le hicieras una mala cara. Fue, se acercó y te dio lo que necesitabas, lo que andabas buscando y no podías encontrar, lo que llenó tu corazón, te compartió de la palabra del Evangelio. Gloria a Dios. Y empezó a cambiar nuestra vida miserable y empezamos a ser parte del pueblo de Dios y nunca más volvimos a tener hambre. Cuando uno come de la palabra del Señor, uno no vuelve a tener hambre. Amén. Y cuando uno bebe del agua del Espíritu Santo, uno nunca vuelve a tener sed. Amén. Mis amados hermanos, nuestra condición como personas apartadas de Dios era una condición ciertamente miserable. ¿O quién puede decir que no era miserable? ¿Saben cuáles son la peor gente que es pobre y que es necesitada? La que no lo sabe. Estoy hablando espiritualmente. La gente más pobre espiritualmente y más necesitada es la que piensa que es rica espiritual. Es la gente que a veces han estado por muchos años en la iglesia y piensan, lo sé todo, no necesito nada. Ahora, hay gente que también no ha estado en la iglesia, gente que vive afuera de la iglesia y también dice, tengo muy buen trabajo, tengo mis buenos carros, no necesito de Dios, no necesito nada. Y esos son los más necesitados. Voy a terminar con esta última cita. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que vean. Los peores miserables que puede haber, la gente que no se da cuenta, la gente que piensa que es rica, aunque no lo es. Esta era una iglesia probablemente la más próspera de esa época. Decía, soy rico, me he enriquecido, y decía, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántas veces llegamos hasta ese punto de decir, de ninguna cosa tengo necesidad? Hablando en lo espiritual, en lo que uno dice, no necesito a Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra? No sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado. Gente que más lo necesitaba. Muchos estuvimos ahí. Pero muchos, cuando se nos fue compartido el Evangelio, aceptamos. Y nuestra vida cambió. Y el hambre que tuvimos nunca más la volvimos a tener. Hermanos, meditemos y pensemos de nunca llegar hasta este punto. Y de nunca decir no necesito nada. Lo sé todo. Cuando alguien dice lo sé todo y no necesito nada, pobre, ciego, desventurado y desnudo, está acabado. Vamos a orar, hermanos. Y yo creo que la palabra de Dios ha sido clara. Cuando ayudemos a alguien, mis amados hermanos, es como si lo hiciéramos para Dios. Pongámonos sobre nuestros pies.